En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy vamos a hablar sobre las disculpas, sobre las culpas y las disculpas. Ese es nuestro tema de hoy. El origen remoto de esta predicación está en una amiga norteamericana que vivió mucho tiempo en su país y mucho tiempo en Colombia. Y en alguna ocasión le preguntaba yo que si pudiera arreglar una cosa de Colombia, un país al que ella quiere mucho, si pudiera cambiar una cosa de Colombia, ¿cuál sería? Y entonces me dijo que, en su opinión, el mayor problema del país se llama impunidad. Que se pueda hacer el mal y no pase nada. Que la gente se pueda salir con la suya. Esto le hace un daño terrible al país, según la opinión de esta señora. Y me he dado cuenta de que la impunidad se ha convertido en una especie de plaga, en el sentido de que nos cuesta mucho trabajo asumir nuestras responsabilidades. Voy a citar rápidamente unos 2 o 3 ejemplos próximos en el tiempo para que veamos por qué esa impunidad o por qué esa sobredosis de disculpas trae tanto daño. Con alguna frecuencia, es triste decir eso, pero con alguna frecuencia se presentan masacres, tiroteos, por ejemplo en ciudades de Estados Unidos. Y ustedes y yo hemos visto varias veces la escena de los papás y de los amigos que dicen: no sé cómo pudo suceder esto. Es decir, según la visión de esos papás o de esos profesores, muchas veces no entienden cómo ha podido pasar y por consiguiente tampoco sienten ninguna responsabilidad. En otras ocasiones la gente sí dice: bueno, yo sí vi algo como raro. Era una persona que tenía unos dibujos raros o unos escritos raros. Pero asumir una responsabilidad, darnos cuenta de que detrás de esos crímenes hay una responsabilidad social, es algo que casi no existe. El concepto de responsabilidad social está prácticamente desaparecido y para mí esa es una señal de ese tema, de cómo el exceso de disculpas nos hace tanto daño. Luego, otro ejemplo contemporáneo es lo que sucede cuando empiezan a normalizarse algunos crímenes por aquello de cambiar el nombre a lo que se realiza. Así, por ejemplo, para que no se hable de eutanasia, se habla de muerte digna. Para que no se hable de aborto, se habla de interrupción voluntaria del embarazo. Y con esos cambios de nombres, muy fácilmente se realizan los peores crímenes y nadie tiene de qué arrepentirse y nadie tiene por qué pedir disculpas. Por supuesto, los consultorios de los psicólogos y los confesionarios de nosotros los sacerdotes cuentan una historia muy diferente. Porque lo que llega a los psicólogos y lo que llega a nosotros son personas que, a pesar de que en su momento sintieron que eso era lógico y que yo tengo derecho, después son perseguidas por los remordimientos. Hombres y mujeres, por supuesto, afecta más a las mujeres. Entonces, el hecho de que no se asuman las responsabilidades tiene una grave consecuencia en el hecho de que se cometen una gran cantidad de crímenes. Y el último ejemplo que quiero dar como especie de introducción a este tema es el hecho de que nosotros vamos normalizando también otros comportamientos con nuestro propio lenguaje. Por ejemplo, eso de llamar a un adulterio una aventura que tuvo la persona. No es una aventura, es algo espantoso. Es algo que le destrozó el corazón a tus hijos. Es algo que dividió tu hogar. Pero al poner esos nombres, al convertirlo en algo chistoso, en algo socialmente aceptable, entramos en una lógica en la cual no hay culpa. Por eso,
la impunidad no es solamente un problema de tribunales, no es un problema de fiscalías. Es un problema que está en nuestros corazones, es un problema que está en la formación de nuestra conciencia. Impunidad que también significa alabar a la persona porque es muy inteligente, pero en realidad no es inteligente, es astuta. Y en realidad no es astuta, es tramposa. Es una persona tramposa. Pero al dar esos nombres, nosotros vamos normalizando los comportamientos y causamos una tremenda perplejidad, especialmente en los más pequeños. Porque lo que están aprendiendo muchos niños es que no hay necesidad de ser ni sincero, ni honesto, ni verdadero, ni trabajador. Lo que hay que ser es inteligente, tener buenos amigos y no dejar pasar una oportunidad. Entonces la astucia y el oportunismo se van adueñando de amplios sectores de nuestra sociedad y el daño es bastante grande. Termina ahí nuestra introducción, es decir, nos damos cuenta de que hay un problema, hay un exceso de disculpas. Por otra parte, parece que esto está metido en el corazón humano. Si ustedes son papás, y yo sé que muchos aquí lo son, ustedes saben que con mucha frecuencia cuesta bastante lograr que los niños asuman sus responsabilidades. La tendencia usual del niño es la que aparece en el libro del Génesis. Cuando Dios confronta a Adán, lo primero que hace es echarle la culpa a Eva. Es decir, la culpa está por fuera de mí. La culpa la tiene otra persona. Y lo mismo suele suceder en muchos niños y niñas, por supuesto. Es decir, que la persona inmediatamente transfiere la responsabilidad a alguien más. Es otro el que tiene la culpa. Esto es algo muy humano, pero es algo que, repito, nos hace mucho daño. Porque finalmente convierte al mundo en una especie de jungla, como la llamaba el Papa Benedicto. Una jungla en la cual lo único que importa es la ley del más fuerte. Terminada esta introducción, esta predicación va a tener 3 partes, queridos amigos. Primero vamos a hablar sobre la relación entre derechos y deberes, porque ese es el tema que está de fondo aquí. Derechos y deberes, que son en el fondo una especie de conectividad dentro del tejido social. En segundo lugar, que es el plato fuerte para el día de hoy, vamos a comentar cuál es la pedagogía bíblica, es decir, qué dice la Biblia sobre este tema. ¿Cómo puede uno, a partir de la Sagrada Escritura, cómo puede uno aprender sobre este tema de derechos, deberes, responsabilidades? ¿Qué significa eso? Y por último terminaremos con algunos consejos prácticos. Con la ayuda del Señor, espero ser suficientemente breve para dar espacio, cosa que no hemos tenido en otras ocasiones, para dar espacio a algunas preguntas que ustedes quieran hacer. Porque estoy seguro que también en ese tiempo van a surgir cuestiones bien interesantes. Y si está en mi capacidad, con muchísimo gusto, voy a tratar de responder esas preguntas. Entonces tenemos la introducción, vemos el problema de la impunidad, vemos que es algo profundamente humano, esto de estar transfiriendo responsabilidad a otros, y vemos que si nos dejamos llevar por esa especie de oleada de irresponsabilidad, entonces el mundo se convierte en el combate permanente por ver quién es el más fuerte. Hasta ahí están nuestros datos en este momento. Entonces las 3 partes, empecemos con la primera. La primera tiene que ver con el tejido social. Vamos a hablar de cuál es la relación entre los derechos, los deberes y el tejido social. Y la primera idea es muy sencilla. La primera idea es que a través de derechos y deberes, las sociedades establecen un balance entre persona y comunidad. Porque las personas claramente tienen derechos, pero las comunidades también tienen derechos. Entonces, para establecer límites y para establecer qué es aceptable y para establecer qué es obligatorio, entonces utilizamos un recurso que se llaman derechos y deberes. A través de unos códigos de derechos y de deberes que son códigos escritos muchas veces, nosotros podemos balancear la persona y la comunidad. Esto se nota, por ejemplo, en la familia. Usted se da cuenta que si los niños solamente tienen derechos y derechos y derechos, pero no tienen ningún deber, pues se van a convertir en pequeños monstruos y se van a convertir en pequeños tiranos que finalmente agotan la paciencia, las fuerzas de cualquiera. Entonces no es posible que tengan solo derechos. Pero lo mismo sucederá en cualquier otro caso. Si la mamá, si el papá se llenan solamente de derechos y más derechos, pero no tienen deberes, entonces se produce un desbalance. O sea que
la palabra clave parece estar, la primera palabra clave parece estar en el término balance. Necesitamos una especie de balance, y el balance es finalmente entre la persona y la comunidad. Tú tienes derechos, pero también tienes deberes. Yo tengo derechos, pero también tengo deberes. De esa manera nos podemos relacionar de una forma sana, de una forma adecuada, de una forma creativa, fructuosa, en paz. Así puede haber tranquilidad. Ese es el papel que tienen los derechos y los deberes. Pero entonces nos hacemos una pregunta: ¿por qué actualmente se insiste tanto en los derechos y únicamente en los derechos? Bueno, aquí hay que hacer unos comentarios que tienen que ver con política. Vamos a ver de dónde viene esa idea de insistir unilateralmente en los derechos y por qué esa es una estrategia política. Básicamente la idea que vamos a presentar aquí es que cuando se insiste solamente en los derechos de un sector de la población, lo que se quiere es crear una fuerza de choque, una especie de ola, y aquel que maneja esa ola, o como diríamos, aquel que surfea sobre esa ola, aquel que se monta sobre esa ola, logra poder. Entonces, la insistencia unilateral en los derechos es una estrategia política que concede poder al que hace crecer esa ola. La insistencia unilateral en los deberes es otra estrategia de poder que se caracteriza por la opresión. Entonces, insistencia unilateral en derechos produce manipulación, insistencia unilateral en los deberes produce opresión. Vamos a ver un poco cómo ha sucedido esto en la historia y cuáles son las consecuencias que tiene también en nuestra época. Usted puede ver que cuando sucede la Revolución Francesa en el siglo XVIII, usted puede ver que la insistencia está en los derechos. De hecho, el documento central, el documento que dispara todo, es un documento que se llama Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es decir, al presentar los derechos, se le está diciendo a un sector de la población: a usted lo están excluyendo, a usted lo están maltratando, están siendo injustos con usted. Por supuesto, cuando una persona empieza a descubrir sus derechos y empieza a descubrir que esos derechos están siendo conculcados, burlados, omitidos, esa persona reacciona. Y esa reacción, que es una reacción emocional y es una reacción de compromiso, crea fuerza. Esa fuerza, cuando alcanza un sector amplio de la población, llega a conmover los cimientos de la sociedad. Entonces recordemos brevemente lo que estaba pasando en el siglo XVIII. La sociedad francesa de la época estaba dividida en lo que hoy llamaríamos tres clases. Había como tres clases sociales que los franceses de aquel tiempo llamaban tres estados. Eran tres clases sociales. Esas tres clases eran el clero, la nobleza y el pueblo. Entonces el clero tenía aseguradas muchas cosas. La nobleza tenía aseguradas muchas cosas. Pero el pueblo raso, tenía muy poco asegurado y tenía que batallar continuamente por sobrevivir, además de pagar elevados impuestos a la nobleza y de tener siempre que colaborar con sus limosnas y con sus diezmos, tener que colaborarle al clero. Entonces, ¿qué es lo que hace la Revolución Francesa? La Revolución Francesa lo que hace es dirigirse a ese pueblo y decirle: usted tiene derechos y esos derechos están siendo burlados. Entonces, el efecto que se produce es un efecto que es emocional y esa emoción produce fuerza. Más o menos la lógica de esto, que estamos hablando del surgimiento de lo que después se ha llamado muchas veces la izquierda política. Estamos viendo el surgimiento de la izquierda política. La estrategia fundamental es: si usted no tiene poder y usted quiere poder, usted solo no puede pararse simplemente y decir: hey, crean en mí, apóyenme. No. Usted necesita crear fuerza. Usted necesita gente que tenga ganas de luchar. Y para eso se necesita meter un motor. Y el motor es: usted está siendo maltratado, señor pueblo. Entonces, para que sus derechos sean respetados, únase a mí. Entonces yo me nombro embajador de usted.
Yo soy el representante suyo. Usted, entonces, esta es la manera de construir poder. Usted está siendo burlado, pero yo soy su representante. Para que usted no sea burlado durante más tiempo, deme fuerza a mí y entonces vamos a lograr el poder y las cosas van a cambiar. Eso es lo que sucede básicamente en la Revolución Francesa. Entonces la insistencia está en los derechos. Hagamos dos preguntas todavía desde el punto de vista histórico. Las dos preguntas son estas. Primera, ¿era honesta esa declaración de derechos humanos? Y segunda, ¿era honesta esa representación? Son las dos preguntas que queremos hacer. Es muy interesante lo que sucede en el siglo XVIII y comienzos del XIX, cuando se hace la Declaración de los Derechos Humanos, o Declaración de los Derechos del Hombre se llamaba, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Porque cuando los blancos europeos en Francia hacen la declaración de derechos, los morenitos que habían sido hijos de esclavos y que la habían pasado muy mal en Haití, dicen, me interesa, oye, eso está muy bueno, eso está buenísimo. Pero cuando los morenitos de Haití dicen, a nosotros nos interesa ese mensaje de libertad y de independencia, entonces Francia dice, mira, ¿cómo te lo explicara? A ver, todos somos iguales, todos. Acuérdate, égalité, fraternité, liberté. Todos somos iguales. Pero hay unos que somos más iguales que otros. Y ustedes son menos iguales. De manera que cuando Haití quiere liberarse del colonialismo francés, entonces la lógica que servía a los ideólogos de la revolución para decapitar a María Antonieta y para derribar la monarquía, esa lógica no se podía aplicar para liberar a Haití. Ese ejemplo, por favor, no lo olviden nunca, porque eso demuestra cómo en esa declaración de derechos había una tremenda hipocresía. De lo que se trataba era básicamente ¿de qué? De lo que se trataba era de crear fuerza. ¿Y cómo se crea fuerza? Creando emociones. ¿Cuál es la fuerza que tiene el ser humano? Como ya lo saben los filósofos y teólogos de todos los tiempos, la fuerza en el ser humano se llama pasión. Usted lleno de ira, usted lleno de desesperación, o usted lleno de deseo sexual, usted hace muchas cosas, muchas. Entonces hay que tocar las emociones. Si usted no toca las emociones y las pasiones, no tiene fuerza. Si usted no tiene fuerza, no tiene ola. Y si usted no tiene ola, jamás va a tener el poder. Así que así es como surge la izquierda. La izquierda surge básicamente como una herramienta de manipulación de las emociones para hacer sentir a sectores, ojalá amplios de la sociedad, que sus derechos están siendo maltratados. De modo que a partir del descontento, a partir de la emoción, a partir de la pasión, una pasión que se llama ira fundamentalmente, a partir de la ira, a partir de esa pasión, usted reaccione, pero como usted solo no puede reaccionar, usted tiene que unirse a un movimiento, y ese movimiento tiene que tener un líder, y ese líder, pues, es el líder de la Revolución Francesa. ¿Qué tan honesta está esa representación? Eso lo pueden responder los historiadores. Si usted mira lo que sucedió desde 1789, un poco antes, y lo que pasó un poco después, es decir, la época que se llama en la historia de Francia del Directorio, usted se da cuenta que básicamente lo que hay es oleadas de decapitaciones. De manera que los que hoy decapitaban, dentro de un año son decapitados, y los que decapitaron a los que decapitaban serán decapitados después. Es el tiempo para aprender a conjugar el verbo decapitar. El decapitado decapitará, el decapitado será decapitado. Es decir, esa es la historia de esa Francia. Eso muestra que en realidad la gente no se siente representada. De ese caos en alguna parte viene a salvar a Francia ese hombre absolutamente autárquico, tiránico, que se llama Napoleón. Napoleón Bonaparte viene a sacar a Francia de esa situación, pero el mal, podemos decir, ya estaba hecho. Es decir, ya Europa tomó noticia de que sí es posible construir poder. Es decir, que el poder no es simplemente algo que Dios da. Acuérdate la teoría del derecho divino de los dioses. Entonces, los reyes se supone que mandaban porque Dios quiere que haya reyes.
Y la iglesia se supone que tiene poder, bueno, porque al fin y al cabo nosotros somos la iglesia, nosotros predicamos, damos los sacramentos, y si usted se pone mal conmigo, entonces le puede ir mal por toda la eternidad. Entonces la iglesia tenía su fuente de poder, el Estado tenía su fuente de poder, los que no tenían su fuente de poder eran los del pueblo bajo. Y los del pueblo bajo entonces aprendieron cómo construir poder. ¿Cómo se construye poder? Hablando mucho de injusticias. ¿Y cómo se habla mucho de injusticias? Hablando mucho de derechos. ¿Hay alguna declaración de los deberes? No. No hubo ninguna declaración de deberes. ¿Por qué se habla unilateralmente de derechos en la Revolución Francesa? Porque ese lenguaje de derechos era una manera de construir poder. Era lo único que interesaba. Entonces el hablar permanentemente de derechos es un modo de manipular a las personas para que construyan una ola y para que encima de esa ola tú digas, he aquí que yo. Caos era el mundo, pero yo fui parido. Y una vez parido, ahora voy a dirigir esta ola para que las cosas cambien. Es una lógica mesiánica. Un hombre de ascendencia judía que conocía muy bien las raíces cristianas, llamado Carlos Marx, tomó nota de todo esto. Entonces Carlos Marx se dio cuenta de que lo que había sucedido en la Revolución Francesa se podía exportar de otra manera. Usted sabe cómo termina el libro del Capital. Casi nadie lee el Capital, pero todo el mundo lee la última página. La última página de Das Kapital de Carlos Marx termina diciendo: proletarios del mundo, uníos, no tenéis nada que perder sino vuestras cadenas. Entonces, ¿qué es el capital? Desde el punto de vista de la teoría económica, lo que hace el capital es un largo análisis para decirle al proletario: lo están usando, hermano. Se están aprovechando de usted. Usted sigue igual y el que tiene los medios de producción cada vez es más rico y tiene más medios de producción. Y usted nunca saldrá de su situación. Nunca. 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 Claro, cuando usted oye eso y cuando usted ve que sus hijos van a ser condenados a lo mismo, entonces usted dice: organicemos una célula. Eso es lo que quiere Carlos Marx. Entonces vienen a surgir una serie de términos propios del marxismo. Y los términos propios del marxismo son: hay que concientizar, hay que hacer células, hay que crear movimientos, hay que hacer manifestaciones, siempre con el lenguaje de los derechos. A usted lo están robando, a usted lo están maltratando. Entonces, la metodología de la izquierda supone dos cosas. De esta izquierda de la que estamos hablando, supone dos cosas. Supone, me equivoqué, son tres cosas. Supone mostrar un problema real. Si el problema es irreal, nadie pone cuidado. Mostrar un problema real. Eso tiene que suceder. Es necesario mostrar. A usted lo han maltratado, de usted se han burlado, a usted le han omitido sus derechos. Han pasado por encima de sus derechos. Señalar un problema real. En segundo lugar, es necesario mantener el odio. El odio es vital. Es lo que dicen los españoles, buenos analistas de estos problemas, porque los están viviendo ahora mismo, en versión neomarxismo. Es lo que llaman los españoles el cabreo permanente. Es decir, usted tiene que estar todo el tiempo odiando. El odio es parte del procedimiento estándar para crear este poder. Porque si usted no tiene odio, entonces a usted se le pasa la rabia. Y si usted se le pasa la rabia, entonces usted pierde fuerza. Si usted pierde fuerza, y usted pierde fuerza, y usted pierde fuerza, usted pierde fuerza, entonces no hay ola. Si no hay ola, entonces ¿yo qué represento? Entonces ¿yo qué vengo siendo? Entonces no hay poder para mí. Entonces yo necesito que usted esté bravo.
Y usted también tiene que estar bravo, y usted tiene que estar bravo, y todos tenemos que estar bravos a toda hora, y estar bravos, y es el cabreo permanente. Hay que estar bravo, y hay que protestar, y hay que protestar, y hay que protestar. No hay otra manera de crear poder para ellos. No hay otra manera de crear poder. La única manera es mantener a la gente en la amargura y en la rabia. Usted tiene que estar bravo. Cuando usted vea un movimiento en el que las personas siempre están bravas, siempre, y siempre están denunciando, y siempre están organizando marchas, y siempre están haciendo protestas, usted ya sabe, están utilizando la receta estándar para la creación de poder. Es lo mismo que si usted ve que están consiguiendo de este polvo para hornear, compraron un horno, compraron un molde, consiguieron harina, consiguieron mantequilla, consiguieron esencia de vainilla. Usted ya va suponiendo que se está cocinando, ¿cierto? Usted ya dice, aquí van a hacer seguramente algo que se va a parecer muchísimo a una torta. Entonces, cuando usted vea esa fórmula es siempre el odio, esa fórmula siempre tiene que haber unos culpables. Es muy interesante el análisis de la historia. Yo espero que esta charla, entre otros frutos, le produzca a usted curiosidad por la historia, porque es muy interesante. Hace poco la BBC sacó un programa muy interesante sobre esta mujer, la emperatriz, la reina, María Antonieta. ¿Qué tan responsable realmente era esa mujer? O sea, si ella se merecía que le hicieran lo que le hicieron, ¿qué tan culpable realmente era? Porque claro, el cabreo permanente, la rabia permanente, la amargura permanente requiere que haya culpables. Es indispensable que haya culpables, porque usted no puede tomar el odio y volverlo el odio contra la vida. La vida es así, no. Usted necesita que el odio vaya contra alguien. Entonces, Mao Zedong toma el odio y lo dirige hacia el emperador. Y Fidel Castro toma el odio y lo dirige hacia la élite. Y Rafael Correa toma el poder y lo dirige, su lenguaje dirige el odio hacia la clase dirigente a la que él llamaba, en lenguaje ecuatoriano típico, los peluquines. Los peluquines son la clase, es un término que utilizan en Ecuador para referirse a esa clase poderosa que tradicionalmente siempre se ha repartido la tajada del poder y del presupuesto. Entonces, para construir la izquierda se necesitan tres cosas. Lo primero, un problema real. Lo segundo, un odio permanente. Usted necesita que la gente siempre tenga odio. No pueden hablar de otra cosa. Hay un respiro que surge ya por los escritos y el estilo de Federico Engels y luego por Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin. Hay un respiro que es la alegría de la camaradería. Entonces, la única alegría que se permite a la izquierda es la alegría del canto de victoria, del canto de combate. Esa alegría sí se la permite. Entonces, si usted mira, por ejemplo, la música rusa tradicional, está llena de esos cantos. Son los cantos de la guerra, son los cantos del combate, porque es una sociedad que ha estado tremendamente marcada por esta lógica. Entonces, llevamos 2 puntos en la construcción de poder, y eso explica por qué son tan importantes los derechos. Y tercero, ¿qué se necesita? Se necesita representantes. Entonces, usted necesita un problema real, usted necesita odio, y usted necesita que la gente le crea que usted es el representante. ¿Y cómo hacemos para que la gente le crea que usted es el representante, el que los va a defender? Para eso se necesita la predicación. Usted necesita buenos predicadores. Por allá, a comienzos del siglo XX, uno de los mejores oradores en el mundo entero era Lenin. Usted necesita grandes predicadores. Fidel Castro tenía la capacidad, con una botella de agua de este tamaño, un poquito más grande, tenía la capacidad de hablar 7 horas, así que nadie se vuelve a quejar aquí, por favor. Fidel Castro hacía discursos de 6 horas y de 7 horas. Y un vecino que tuvimos aquí en Venezuela, Hugo Chávez, le hablaba al país 2 y 3 horas, los sábados o los domingos, o los no me acuerdo qué, y a veces varias veces a la semana. El papel del predicador, ¿cuál es? El papel del predicador dentro de la izquierda
es asegurarle al pueblo pobre, oprimido, que con toda razón está lleno de amargura y vive en el cabreo permanente, asegurarles que yo conozco su dolor, pero esto, mis amigos, no será para siempre. Entonces, estudio de un problema real, alimentar un odio continuo y predicadores. Son los tres ingredientes de la izquierda. Bueno, ¿dónde se ha aplicado esa lógica? Al principio se aplicaba a lo económico y a lo político. Pero entonces, ya esta historia me la han oído algunos, viene un ideólogo de izquierda italiano llamado Antonio Gramsci. Se escribe Gramsci, Gramsci. Este Antonio Gramsci se da cuenta de que ya esa cuerda ya no da más, que el tema económico y político ya no da más. Entonces es Antonio Gramsci, el ideólogo de la izquierda, que se da cuenta que ahora toca apelar a otras personas. Es decir, que este mismo jueguito, el jueguito de buscar un sector de la población y empezar a hablarle de sus derechos, y luego producir indignación y luego decir yo te represento, o sea, las tres cosas, problema, odio y predicador. Se da cuenta Antonio Gramsci de que esa lógica sirve para muchos otros sectores de la población. Así surge lo que algunos han llamado, y yo acojo esa terminología, así surge lo que algunos han llamado el neomarxismo. Entonces, por ejemplo, tomemos otro sector de la población. Mujeres, ustedes han sido oprimidas, ustedes han sido maltratadas. Solo una lucha permanente logrará que ustedes tengan sus derechos respetados. Conclusión, dedíquense a mostrar senos allá en la Caracas o no sé dónde y protesten. Ese es el movimiento que se llama Femen. Femen es un movimiento que es eso. Entonces, todas las protestas de Femen son mujeres con el rostro descompuesto, gritando obscenidades, insultando a todo el mundo y produciendo una metodología de choque. Ellas no pueden ser débiles, ellas no pueden ser tiernas, ellas no pueden ser cariñosas. Ellas tienen que ser guerreras. Guerreras que, como las antiguas amazonas, muestran senos por todas partes. Senos y senos y senos, para que sepan que no nos pueden manejar. Por supuesto, son títeres manejados por quien quiere adquirir poder. Curiosamente, Femen lo fundó un hombre. No me extraña en absoluto. Femen lo fundó un hombre. Valga la propaganda, ustedes saben que muy pronto una que fue fundadora de Femen en Brasil viene aquí a Colombia. Luego daremos más detalles al respecto, porque es importante que muchos de ustedes se capaciten en esto, porque eso es lo que le está llegando a sus hijas. Pero bueno, entonces las mujeres son las oprimidas, ustedes son las oprimidas. Entonces hay que encontrar un nombre al enemigo. Cada uno de los ideólogos de la izquierda le encuentra un nombre al enemigo. Entonces, por ejemplo, para Marx, los pobrecitos se llaman ¿quiénes? Son los proletarios. Y entonces los malos, porque tiene que haber malos y buenos, los malos se llaman los burgueses. Entonces la burguesía contra el proletariado. Luego, las comunas chinas contra el emperador. Ahí está. En otros lugares, los sindicatos contra las empresas. En otros lugares, los pobres contra los ricos. En el caso de las mujeres contra el patriarcado. Patriarcado, el machismo, ese patriarcalismo. Entonces ya hay Biblia apta para feministas. Una Biblia que tiene que presentar las cosas de manera que no se siga utilizando el nombre de Dios para oprimir a la mujer, porque la mujer es la oprimida. Pero usted, que es inteligente, ya usted se da cuenta en cuántos lugares se está utilizando esto. Entonces se está utilizando con las mujeres, se está utilizando con los homosexuales, se está utilizando con los transgénero. En uno de los países más liberales en términos de homosexualismo, es decir, en Inglaterra, un 1.5, 1.6% se declara totalmente o decididamente homosexual. Estamos hablando de ese porcentaje. Y sin embargo, a nombre de ese porcentaje se hacen leyes que afectan toda la educación de todo un país. ¿Por qué? Porque es un asunto de
poder. De lo que se trata es de lograr y mantener el poder. Bueno, ahí termina la historia de por qué esto de los derechos, pero quiero mencionar algo que afecta mucho a nuestras familias, y es el tema de los jóvenes. Donde lo he visto con mayor impacto es en Australia, donde tuve ocasión de hacer misión este año. Es impresionante todo lo que hace el gobierno para que los jóvenes vean a sus papás como tiranos, que son una amenaza y que les están limitando sus libertades. A partir de los 16 años de edad, o sea que aquí ya clasifica mucha gente, a partir de los 16 años de edad, un joven puede independizarse de los papás y recibir sin hacer nada un sueldo del Estado. Eso quiere decir que si una jovencita tiene 16 años y un día y dice, yo quiero vivir sola o yo quiero irme a vivir con mi novio, los papás no pueden negarse a eso porque los papás son los opresores. Entonces los derechos de los jóvenes en realidad, ¿qué significan? Significa crear una ola y esa ola garantiza un respaldo permanente al gobierno de turno. Entonces, los enemigos ahí ¿cuáles son? Si los pobrecitos son los muchachos y los pobrecitos son los jovencitos, entonces ¿quiénes son los tiranos? Los papás. Entonces los papás son los tiranos. Y por lo tanto vamos a liberar a los hijos de los papás. Uno de los representantes del partido político de ultraizquierda llamado Podemos en España, uno de los representantes decía, y eso está grabado, está en YouTube, conviene que ustedes lo vean, decía, el Estado tiene que liberar a los hijos de la ignorancia, la cerrazón y la miopía de los papás. Fíjate, ¿no? Entonces los hijos son los pobrecitos, los niños son los pobrecitos, y eso se va metiendo en nuestros hogares. Entonces cada vez más los papás se sienten arrinconados. Yo no puedo decir nada, yo no puedo hablar nada, porque de inmediato ya viene la denuncia, porque de inmediato ya viene el problema. Bueno, cerremos esta parte. En resumen, el discurso que destaca y subraya únicamente los derechos, creando seres humanos que viven en cabreo permanente, en rabia endémica permanente, profunda, crónica. El sistema que pretende eso en realidad lo que quiere es usar a los jóvenes. Por eso esa insistencia en estar bajando la edad de votación. Mejor que voten, yo creo que desde los 12 años y medio ya pueden votar. ¿Cuál es el propósito de eso? Hacer sentir a los niños de 12 años y medio y a las niñas de 12 años y medio que en realidad sí tienen el derecho de votar, pero hasta ahora el sistema opresivo no les ha permitido votar. He aquí, sin embargo, que yo fui parido, y desde que yo fui parido tengo una misión en la tierra, y es darles el voto a ustedes, queridos niños de 12 años y medio. Yo les voy a dar el voto para que su voz sea escuchada, para que su voz sea respetada. Bueno, hay que hablar también del otro énfasis. No es el típico de nuestra época, pero hay veces que solo se habla de deberes. Y hay una cosa muy triste. Casi todos los grupos sociales que hoy están siendo manipulados por la izquierda son grupos que efectivamente durante mucho tiempo solo oyeron el discurso de los deberes. Yo todavía he tenido que ver familias en las cuales se sabe que hay deberes, pero esos deberes solo existen para las niñas. Y eso me duele mucho. Eso me duele mucho. El otro día estaba en una casa de familia y entonces me di cuenta, como fue una visita relativamente larga, me di cuenta que siempre que había que pedir algo se lo pedían a la hija. Estaban los hijos, que son de edades comparables, estaban ahí sentados a la mesa, pero a ellos no les decían nada. Entonces, supongamos que se llame Clarita. Clarita, trae unos cubiertos que hacen falta. Clarita se levantó 7 veces en ese almuerzo. Y los otros muchachos que también tienen manos y también tienen pies, a eso no se les pide nada. Entonces, claro, eso se llama opresión. Entonces, durante mucho tiempo se trató al pueblo únicamente como si tuviera deberes. Alguien decía, en la Iglesia Católica, muchas veces se trató al laico únicamente como un sujeto de deberes. Usted tiene el deber de rezar, usted tiene el deber de diezmar y usted tiene el deber de quedarse callado y de obedecer. Entonces el laico solo tenía deberes. Es normal que entonces cuando llega un lenguaje diferente, las personas se sublevan. La sublevación ahí es la sublevación contra el Papa, otra vez el mismo esquema. Entonces ahí tienes el anglicanismo y tienes el protestantismo. ¿Por qué nos vamos a dejar oprimir por Roma? Si nosotros también podemos hacer nuestra iglesia.
Entonces, uno de los grandes postulados de Martín Lutero, esto es siglos atrás, por supuesto, siglo XVI, uno de los postulados de Martín Lutero es: el sacerdote, el obispo, el papa son inventos para oprimirnos. Entonces, fíjate que ahí tenemos un antecedente remoto de lo que hemos llamado después la izquierda, porque lo que propone Martín Lutero es: solo existe un sacerdocio, y es el sacerdocio bautismal. Aquí no venga con más historias de que este es el ordenado sacerdote, es el único que, ¿qué cuento? Cada uno puede, todos podemos, yo también puedo. Entonces, el lenguaje de los solos deberes es el lenguaje que produce opresión. Y hay un problema, y es que una vez que una persona ha sido inyectada con el virus de los solos derechos, o una persona que ha sido inyectada con el virus de los solos deberes, la persona sigue repitiéndose el mensaje a sí misma. Entonces, esta es una situación muy grave, y quiero destacar el caso de las mujeres sobre todo. Cuando se le ha hablado mucho tiempo a la mujer en el lenguaje de que tú tienes que ser perfecta, no puedes desagradar a nadie, tu deber es agradar primero a tu papá, luego a tu esposo, luego a tus hijos, luego a tus nietos, para que así puedas ser para siempre agradable a Dios. Claro, ese lenguaje repetido y repetido y repetido se queda como una especie de cinta que da y da vueltas en la cabeza de la muchachita, y llega el momento en el que la mujer siente que cualquier intento de salirse del rol que se le ha asignado es una especie de pecado mortal, y esa va a ser mi condenación, y entonces yo soy culpable, yo soy culpable y yo soy culpable. Esto es algo muy serio, esto es algo muy serio. Entonces, lo que estamos descubriendo en realidad no es demasiado difícil de descubrir, pero creo que la argumentación es interesante. Lo que estamos descubriendo es que hay dos virus que en el fondo se reclaman el uno al otro. Uno se llama el virus solo derechos y el otro se llama el virus solo deberes. Y casi siempre aquella población que ha sido infectada de solo deberes llega un momento en el que se cansa, estalla, se rebela, y es el momento en el que tiene solo derechos. Ha sucedido en parte con la población morena. Yo sé que este tema es súper controversial, esto hay todo tipo de opiniones. Hay lugares donde este video lo van a criticar y me van a decir una cantidad de cosas. Pero yo digo lo que yo he visto, y lo que yo he visto es que hay sectores amplios de población morena en Estados Unidos que viven simplemente de los subsidios permanentes del Estado. No voy a profundizar en eso porque eso no sucede tanto en nuestro país, de hecho no sucede aquí que yo conozca, pero en Estados Unidos sí sucede. Entonces hay sectores amplios en las grandes ciudades, hay sectores amplios donde los pobres, en donde los morenos, donde se han acostumbrado a vivir únicamente de los subsidios. Es decir, pasaron del lenguaje de yo tengo que ser inferior al lenguaje de a mí me tienen que dar todo. Bueno, esos son dos virus. El virus del solo derechos y el virus del solo deberes. Termina esa parte. Hemos sobrevivido la parte histórica, económica y política. Ahora entremos a la parte bíblica. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Cuál es la perspectiva sobre esto? ¿Qué será lo que nos va a enseñar la Biblia? ¿Nos va a enseñar algo así como que todos los deberes tienen derechos? ¿Cómo establece la Biblia? ¿Cómo habla la Biblia sobre este tema? Cuando nosotros nos acercamos a la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que la Escritura conoce la opresión, y conoce la opresión cargada de astucia y manipulación. Es exactamente la historia del libro del Éxodo. Es decir, el libro del Éxodo muestra una historia de opresión, que es opresión religiosa porque los egipcios imponen sus deidades y además quieren que se olviden, que el pueblo se olvide del Dios de las promesas. Es una opresión religiosa, es una opresión económica y es una opresión astuta. No podemos ahora detenernos en la idea, usted lo puede encontrar en muchos otros sitios, pero ya el faraón utilizaba el famoso refrán pan y circo, mantener a la gente contenta. Es decir, cada vez que hay una especie de rebeldía, pues él organiza un festival y se tiene a la gente contenta. Por eso usted nota que los israelitas, cuando iban por el desierto y se quejan ante Moisés, una de las cosas que ellos dicen es: qué bien la pasábamos allá en Egipto, qué bien la pasábamos. Se acordaban de los tremendos carnavales, de los tremendos festivales que organizaba el faraón. Entonces la historia del Éxodo es una historia de opresión. ¿Qué sucede? Hay una intervención de Yahvé Dios. Y la intervención de Yahvé Dios, ¿qué es lo que hace? Dios libera.
Es decir, Dios saca a su pueblo de esa opresión y de esa mentira y de esa idolatría. Por favor, hay que juntar las tres palabras. Para las personas que están tomando apuntes, que es un porcentaje significativo, no olvides reunir esas tres palabras. Dios saca a su pueblo de la opresión, pero al mismo tiempo de la mentira y al mismo tiempo de la idolatría. El grave error de la teología de la liberación fue que se quedó mirando solamente la palabra opresión. Y se les olvidó que la liberación de Dios en el Éxodo es liberación también de la mentira y es liberación también de la idolatría. Bueno, y cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, ¿a qué lo saca? ¿A qué lo saca? Esa es la pregunta. ¿Lo saca a qué? Lo saca para que sea un pueblo que tome decisiones sobre su propio destino. Lo saca para que sea un pueblo que desde su conciencia nacional desarrolle sus potencialidades de acuerdo con un contrato social, como han dicho tantos. No. Lo saca, y esto puede parecer extraordinariamente raro, pero lo saca para hacer alianza con él. Esta palabra es absolutamente fundamental en el Éxodo. Desde la primera página, en el capítulo 4, cuando aparece por primera vez el lenguaje de Moisés ante el faraón, la palabra clave es: vamos a celebrar a nuestro Dios. De manera que Dios libera a su pueblo, pero la liberación de su pueblo y el servicio a Yahvé son sinónimos. Es decir, Dios no libera al pueblo para que el pueblo haga lo que el pueblo quiera. Dios libera al pueblo para que el pueblo custodie, encuentre su libertad en el amor que lo ha liberado. Tal vez esa es la frase más bonita que usted va a oír en esta charla. Dios libera al pueblo para que el pueblo encuentre libertad en el Dios que lo ha amado. Es decir, la libertad no existe como un concepto abstracto. La libertad no consiste en hacer lo que a mí me parezca o me dé la gana. La libertad existe como desarrollo, como crecimiento en el amor y en la alianza. Solo el amor preserva la libertad. Donde no hay amor, no hay libertad. Hay un cambio de esclavitud. Esa frase también le sirve, escríbala, que le conviene. Mire, donde no hay amor, no hay libertad, hay cambio de esclavitud. Y precisamente el grave problema que surge con la Ilustración francesa en el siglo XVIII es que se interpreta la libertad como un concepto abstracto que deja la voluntad humana para que escoja cualquier bien o cualquier apetencia. Ese es el problema precisamente ahí. Entonces, en la Biblia, el postulado fundamental es que la libertad solo existe en el ámbito, en la atmósfera del amor. La libertad es un organismo vivo que muere si lo sacas del amor. Así como nosotros, seres humanos, morimos si nos sacan de una atmósfera que tenga oxígeno, así también la libertad muere si la sacas de la atmósfera del amor. Solo somos libres en el amor. Y el Dios que ha amado a su pueblo es el Dios que preserva la libertad. Pero aquí viene otra frase que también es muy importante y que nos ilumina mucho sobre qué es lo que quiere la Biblia. Y es una frase que se les escapó completamente a los fundadores de la teología de la liberación. Porque ese fue el problema, que los de la teología de la liberación, como se concentraron solo en la palabra opresión, en el fondo terminaron siguiendo la metodología marxista. Ese es el problema. Entonces mira el tema. ¿Dónde está el amor? Es decir, ¿a qué podemos llamar amor? ¿Cómo podemos salvar la palabra amor? Porque amor puede ser muchas cosas. Amor puede ser también una manera de manipularte. Amor puede ser también una manera de disfrutarte, de disfrutar lo que tú eres, de simplemente darme gusto yo. Entonces, el amor encuentra su verdad únicamente en la verdad. Es decir, la atmósfera en la que sobrevive el amor es la verdad. O sea que la frase completa es esta: la libertad solo sobrevive en la atmósfera del amor y el amor solo sobrevive en la atmósfera de la verdad. Mire, si usted aplica eso a su noviazgo, me lo va a agradecer toda la vida, toda la vida. La libertad solo existe en la atmósfera del amor. Y el amor solo subsiste en la atmósfera de la verdad. Si el amor tú lo sacas de la verdad, de inmediato se convierte en manipulación. Porque así como el odio tiene tanta fuerza,
hay algo que es todavía más fuerte que el odio y se llama el amor. Y por eso el que aprende a manejarte el amor, el que aprende a manosearte, ese te manipula, ese te maneja a ti. Entonces, la única manera de que el amor no resbale en el utilitarismo, en el uso de las personas, es que el amor esté preservado por la verdad. Entonces, esas son las claves bíblicas. La libertad, Dios libera a su pueblo, pero la libertad que le da es una libertad preservada en el amor. Yo los amo a ustedes, yo los amo. ¿Y lo segundo qué es? Y lo segundo es que el amor únicamente se preserva en la verdad, solo en la verdad. Por eso los 3 daños de los israelitas en Egipto eran opresión, mentira e idolatría. Básicamente el gran mensaje del Éxodo es este: no te equivoques de Dios. No te equivoques de Dios, porque tú vas a servir a algún Dios. Así te llames ateo, importa muy poco que te llames ateo. Tú vas a servir a alguien, porque tu vida, la manera como tú estás hecho, hace que tú des tu vida a algo. Entonces, un músico dice: yo le voy a dar mi vida al rock. Bueno, ese fue tu Dios. Otro dice: yo voy a hacer plata. Ese fue tu Dios. Otro dice: yo la voy a pasar bueno. Entonces la comodidad o el placer fueron su Dios. Entonces tú le vas a dar el Dios, tú le vas a dar tu vida a algún Dios. Y en el fondo el mensaje del Éxodo es ese: no te equivoques de Dios. Este mensaje es clarísimo. Cuando San Pablo escribe en sus cartas, muchos siglos después, escribe: conózcanme, yo soy Pablo, doulos tu Christou, el esclavo de Jesucristo. Eso significa: yo sé a quién sirvo, porque yo sirvo al que más me ha amado. Entonces tú puedes servir al rock, o tú puedes servir a la ciencia, o tú puedes servir al dinero. Sí, pero como hemos dicho en otras ocasiones, y es frase que vale la pena también escribir, los otros dioses se alimentan de ti, el Dios verdadero te alimenta. Entonces sí, tú puedes apartarte de Dios. Hay una frase que me gusta de este orador norteamericano, Ben Shapiro, y lo han dicho muchos otros también. Otro que la dice es este señor Laje, y en Nicolás Márquez, el que anda con Laje, también la dice. Es que es una frase muy conocida. Tú puedes hacer lo que quieras, pero no puedes huir de las consecuencias. Entonces sí, tú puedes decir: no, me retiro de Dios, ya, ningún Dios, a mí no vengan con ningún Dios, yo voy a hacer lo que yo quiera. Cuando tú dices que vas a hacer lo que tú quieras, hazte la pregunta: ¿realmente a quién estoy sirviendo? Y te darás cuenta que tú dedicas tus días a algo. Y eso, a lo que tú le dedicas tus días, eso es tu Dios. Entonces, si te equivocas de Dios, el primero que sale perdiendo, detrás de ti te llevas otra gente, pero el primero que sale perdiendo eres tú mismo. Entonces, toda la teología del Éxodo está basada en eso: no te equivoques de Dios. Y por eso todo el Éxodo está dedicado simplemente a demostrar cuál es el Dios verdadero. En contra de lo que dijo Gustavo Gutiérrez, hoy dominico, él era diocesano, se hizo dominico. En contra de lo que dijo Gustavo Gutiérrez, todos los grandes de la teología de la liberación, la historia del Éxodo no es una historia de liberación económica o política, es la historia de la demostración de quién es el Dios verdadero. Y el mensaje del Éxodo es: no te equivoques de Dios. Entonces, una vez que uno entiende esto, uno se da cuenta de que la liberación que Dios trae en el Éxodo no es una liberación para ahora puedo hacer lo que quiera. Porque si tú miras tu liberación como ahora puedo hacer lo que quiera, significa que simplemente vas a cambiar de esclavitud. Para no caer en nueva esclavitud, Dios da un código. Y ese código, mis hermanos, son los mandamientos. Los mandamientos son un código de libertad. Me disculpan lo que les voy a decir, llevo más de 20 años predicando esa frase. Los mandamientos son un código de libertad. Entonces, los mandamientos, ¿qué es lo que quieren preservar? Que esa libertad de la idolatría permanezca en ti. Que ningún ídolo tenga poder sobre ti. Que no caigas en las garras de un Dios que se alimente de ti. Cada vez que oigan del suicidio de un músico, de un cantante, de un actor, de un científico, de un filósofo, porque todos esos se han suicidado para gran dolor del alma mía, grandes genios. El gran genio de la mecánica estadística Boltzmann se suicidó. El gran genio de la matemática Kurt Gödel se suicidó. Entre los músicos, ustedes saben, el señor ¿cómo se llamaba? De Nirvana, Kurt
Ese señor se suicidó. La gran cantante Whitney Houston se suicidó. Amy Winehouse se suicidó. Todos esos se suicidan. Es decir, esos dioses se terminan comiendo tu vida, se terminan comiendo tu corazón, se terminan comiendo tu juventud. Entonces, ¿qué son los mandamientos? Los mandamientos son al mismo tiempo, y esto no lo va a oír usted fácilmente en otro lugar. A mí me toca vender mis agujas. Mire, usted no lo va a oír fácilmente en otro lugar. A usted le dijeron que los mandamientos eran deberes. Falso. Los mandamientos son al mismo tiempo deberes, claro, y derechos. Porque si son las claves para mantener tu libertad, ¿qué es eso? Si tú piensas que te está manteniendo la libertad, es un derecho. Pero si tú piensas que tienes que obedecerlo, es un deber. Entonces, la pedagogía bíblica, ¿cuál es? La pedagogía bíblica es: no te equivoques de Dios. No te vayas a equivocar de Dios, porque tú no puedes correr más rápido que tus consecuencias. Las consecuencias de tus actos correrán más rápido que tú y te alcanzarán más temprano de lo que tú crees. Te alcanzarán. Entonces, tú puedes correr, sí, puedes correr, pero te van a alcanzar las consecuencias. No te equivoques de Dios. Entonces, ¿qué es la alianza? La alianza, además de ser unión entre Dios y su pueblo, es unión entre los deberes y los derechos. Y por eso los mandamientos de Dios son absolutamente únicos. Bueno, pero aparte de la religión, ¿hay algo donde yo pueda aprender eso mismo que estamos diciendo? O sea, ¿hay algún otro espacio donde uno pueda decir, ¿se cumple lo mismo? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Cada vez que usted hace algo útil por usted mismo, los deberes y los derechos se juntan. Piensa en la salud. Su médico le dice, usted no puede comer con tanta sal. Si usted lo mira como una obligación, ese es un deber. Pero si usted mira que eso le está dando vida y calidad de vida a usted, le están otorgando un derecho. Porque si no le dieran ese derecho, usted perdía el derecho de vivir. Cuando usted está aprendiendo un idioma, a usted le corrigen la pronunciación. Todo el tiempo le corrigen la pronunciación. La pronunciación que le corrigen a usted es un mandamiento. Usted le mandan, hey, no se dice así. No se dice first, se dice first. Para mí eso me suena como una E. No me importa lo que usted diga, se dice first. Pero yo quiero decir first. No, señor, se dice first. First. Ok, entonces digo first. Ahí usted está obedeciendo. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Eso es un deber, porque le están diciendo, tiene que pronunciar así. Ok, voy a pronunciar así. Está bien, voy a pronunciar así. Es un deber. Pero en el fondo, ¿qué es? Es un derecho. Me han dado el derecho, la oportunidad, la libertad que se abre con todo un idioma. Me han dado un derecho. Entonces, todo aquel que busca mi bien, por eso decimos que la libertad solo subsiste en la atmósfera del amor. Todo aquel que busca mi bien, todo aquel, une deberes y derechos. Deberes y derechos. Usted tiene que hacer esto, pero es por su bien. O sea, lo que nos han dicho los papás toda la vida, ¿no? Es por su bien, mijita, es por su bien. Entonces, deberes y derechos están profundamente unidos. Allí donde hay amor, los deberes y los derechos son inseparables. La separación abstracta entre deberes y derechos fue una manipulación propia del subjetivismo de la modernidad. Esa frase la dejamos de ese tamaño. Eso significa protestantismo, eso significa ilustración, eso significa marxismo, neomarxismo, eso significa todos los subjetivismos que hemos conocido. Pero hay otro dato aquí que es muy importante, y es que el deber, así como la libertad no es una abstracción, en la Biblia el deber tampoco es una abstracción. Oiga esta frase que me gusta, me fascina. El deber es siempre una respuesta. Y te voy a decir más, es una respuesta de amor. ¿Usted por qué tiene tanto afán? Es que tengo una cita muy importante. Estamos cumpliendo 18 meses con mi novia, dice un muchacho. Y entonces usted tiene que correr todo eso y tiene que trasnochar todo eso y tiene que hacer todo eso
para verse con esa señorita. Pregúntele a él si ese es un deber o qué es. Es un deber. A ver, estamos celebrando 18 meses. La gente celebra los meses, después entonces empieza a celebrar los años, después celebran, mijita, celebremos cada 5, por favor. Pero usualmente al principio eso celebran las semanas, los días, los meses. Muchas gracias. Entonces, están celebrando los meses, están celebrando los años. Pregúntele a ese muchacho si ese muchacho tiene una obligación. Si él se pone a pensar, cosa que es muy difícil porque está terriblemente enamorado, casi no piensa, pero si pudiera pensar, ¿qué diría ese muchacho? Es mi deber. ¿Y por qué es su deber? Porque ella se lo merece. Porque ella se lo merece. Es decir, el verdadero deber es siempre una respuesta de amor. Entonces en la Biblia, estamos en la parte bíblica, entonces en la Biblia ¿cómo funciona? En la Biblia las cosas funcionan de este modo. Usted tiene una experiencia de ser amado por Dios. Y esa experiencia de amor a la que usted se abre es una experiencia que crea en usted un deber de respuesta de amor. Entonces sí hay deberes, pero son deberes que surgen como una respuesta de amor. Y cuando los deberes surgen como una respuesta de amor, son deberes, siguen siendo deberes, como ese muchacho que se afana, trasnocha, sufre por llegar a tiempo a la cita con su novia. Sí, son deberes, pero no se sienten como pesados. Es decir, la idea de que el deber es una contravención de mi voluntad, que es una idea por la que han paseado varios, entre otros Kant o Sartre, por ejemplo. La idea de que el deber es algo contrario a mi voluntad, esa idea es una idea que surge de una filosofía muerta, porque lo que surge de la Biblia es totalmente distinto. Lo que surge de la Biblia es: descubre el amor y tendrás deberes, pero los deberes que tengas no los vas a sentir como contravenciones de tu voluntad. Más bien los vas a sentir como crecimiento. ¿Y usted se siente mal de hacer todos esos esfuerzos por esa muchachita? No, yo me siento muy bien. Y usted, mamá, ¿usted se siente bien de todo lo que le toca hacer por los hijos? Pues sí, está muy pesado, bastante pesado está. Pero yo los amo y yo quiero el bien para ellos. Entonces, date cuenta cómo los deberes, cuando existe el amor, se viven de otra manera. Y nos falta un último dato para cerrar esta parte bíblica. Y ese último dato es, mira, cuando yo caigo en cuenta de cuánto me ha amado ese Dios y de cómo ese Dios me ha liberado, también descubro que ese Dios ha amado y ha liberado a otro y a otra y a otra y a otro y a otra y a otro y a otro y a otro y a otra y a otro. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en esas personas? Lo que yo veo en esas personas es una historia como mi historia. Lo que yo veo en esas personas es que así como Dios ha querido escribir una historia de amor conmigo, Dios está escribiendo una historia de amor contigo. Y yo no tengo derecho a dañar la historia que el amor está escribiendo contigo. Entonces de ahí surge el amor al prójimo. El amor al prójimo no es una declaración extrínseca. Esa fue una de las grandes inconsecuencias lógicas de la Revolución Francesa. Uno de mis pasatiempos favoritos, cuando me encuentro con un francés al que le guste conversar, que también los hay, uno de mis pasatiempos favoritos es preguntarle: oiga, ustedes hablan de fraternidad, ¿y cómo hay fraternidad sin filiación? ¿Cómo hay fraternidad sin paternidad? O sea, ¿usted por qué me llama hermano? Hermanos son los que tienen un mismo papá, los que tienen una misma mamá. Entonces, a menos que usted hable de la France como una especie de gran mamá que nos ha parido a todos, y por eso la exaltación de la France, a mí no se me olvida el discurso de inauguración de mandato de Emmanuel Macron. No, la France y la France y la France, ¿la mamá de qué? ¿La mamá de qué? Para que seamos hermanos se necesita que nuestra vida venga de ahí. Entonces date cuenta cómo no hay fraternidad realmente. No hay fraternidad donde no hay un papá. No hay fraternidad donde no hay una fuente de vida.
En cambio, en el modelo bíblico, yo sí tengo una razón profunda para respetarte y para amarte y para limitar lo que yo llamaría mi capricho, no mi libertad, mi capricho. Yo limito mi capricho porque tú eres valiosa. Entonces eso es lo que ha de pensar un muchacho. Eso es lo que ha de pensar un muchacho cuando se acerca a una chica. Un momento, esta es amada de Dios. Ni ella misma lo sabe probablemente, pero esta es amada de Dios. Es muy valiosa, es una historia de amor que yo no tengo derecho a dañar. Entonces el amor al prójimo se convierte en un acto natural de respeto, o como dice el Papa Francisco también, en un acto de ternura hacia las otras personas. Porque cuando yo te veo, lo que yo veo es una historia que Dios está haciendo delante de mis ojos. Usted imagínese por favor lo que es un noviazgo así. Usted imagínese lo que son esposos así. Usted imagínese cómo cambia la humanidad cuando usted empieza a mirar a las personas de ese modo. Esta es una historia de amor que Dios está escribiendo y yo no quiero dañarla. Es una historia preciosa. Esa es la manera, ese es el rostro de Dios, exactamente el rostro de Dios que encontramos en Cristo. Y ese es el amor que Cristo quiere que nosotros tengamos. Ese es el modelo bíblico. ¿Cómo entra uno en el modelo bíblico? Es la última pregunta antes de cerrar esta parte. ¿Cómo entra uno en el modelo bíblico? Experimentando el amor. ¿Y cómo experimenta uno el amor? Saliéndose del esquema de las disculpas. En el momento en el que tú empiezas a reconocer tus responsabilidades y empiezas a reconocer tus culpas, en el momento en el que te reconoces necesitado y desde tu necesidad profunda te encuentras con el Señor, en ese momento experimentas amor y se desarrolla toda esta historia. El que no ha conocido ese amor sigue viviendo en el esquema de la Revolución Francesa y sigue buscando cuáles son mis derechos. Y ese es el mundo que está proponiendo la Europa actual. Que el esposo mire a la esposa como diciendo: momentico, usted no me puede invadir mi espacio. Y ella dice: lo mismo iba a decir yo. Usted tampoco me invada mi espacio. No me usurpe mis derechos, ni usted tampoco. Cuidado con mi agenda. Sí, señor. Se la voy a cuidar su agenda. Tranquilo que su agenda se la voy a cuidar. Ese es el mundo. Dime qué familia surge ahí, dime qué matrimonio surge ahí, dime qué nace de ahí. Entonces, donde no hay este mensaje del Señor, donde esto no existe, ¿qué es lo que existe? Un lenguaje de derechos y deberes convencionales y de manipulaciones. Entonces, así como en la Revolución Francesa había que conjugar el verbo decapitar en todas las declinaciones y todos los tiempos, aquí hay que conjugar el verbo manipular en todos los tiempos. Y esas son las relaciones de noviazgo, esas son las relaciones empresariales. Entonces, ¿cómo vive la gente en las empresas? Vive así: cuidado con abusar de mí, y usted cuidado con aprovecharse de mí. Usted se está aprovechando de la empresa, pero usted quiere explotarme a mí. Y esas son las guerras, y en eso se nos va la vida. Yo lo que quiero destacar es cómo, en el momento en el que entramos por el camino que nos propone el Señor en la Sagrada Escritura, todo cambia. Y ese camino es empezar por ver tu propia responsabilidad y abrirte al amor grande, al amor con A mayúscula. Cuando eso empieza a suceder en tu vida, todo esto que hemos dicho de la Biblia se sigue. Y tú empiezas a mirar con un tremendo respeto y con un tremendo cariño a las demás personas. Cerramos con algunas recomendaciones prácticas. Primero, es necesario enseñar arrepentimiento. Y hay que enseñar el santo temor y amor a Dios. Por favor, enseñen a sus niños desde la más tierna edad, enséñenles a que pidan disculpas, a que reconozcan sus errores. Por ahí empieza todo. La persona que no es capaz de decir me equivoqué, la persona que no es capaz de decir obré mal, la persona que no suelta la palabra perdóname, ya tiene el primer ingrediente para dañarse la propia vida y para dañarle la vida a los demás. Porque esa persona solo va a buscar derechos y solo va a buscar cómo manejar a los otros. El que no sepa decir la palabra perdón no sirve para vivir en familia, dijo el Papa Francisco. Entonces, lo primero que necesitamos es aprender la palabra arrepentimiento y aprender las palabras del temor y del amor a Dios. Segundo, es necesario cultivar la gratitud y la alabanza. En esto los protestantes nos dan muchas lecciones.
Ese famoso dicho protestante, count your blessings, eso está repetido muchas veces antes de que nosotros tuviéramos suficiente conciencia de eso. Cuenta tus bendiciones, lleva la cuenta de tus bendiciones, aprende a ser agradecido. Repite la palabra gracias, repítela a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana. Mira, si tú no les aprendes a decir la palabra gracias, tú vas a empezar a insultarlos. ¿Por qué dice eso, padre? ¿Por qué dice eso? Por una razón, porque si tú no estableces un lenguaje de gratuidad y de gratitud en la familia, en el fondo tú los miras como esclavos que tienen que responder a lo que tú quieras. Y como nadie va a responder siempre a lo que tú quieras, tarde o temprano vas a empezar a maltratarlos y vas a empezar a insultarlos. En las casas en donde no existen las palabras perdón y la palabra gracias, no es posible la convivencia, dice el Papa Francisco. La palabra gracias es indispensable. ¿Cuántas veces has dicho la palabra gracias el día de hoy? ¿Cuántas veces has enseñado a tus hijos a que digan la palabra gracias? Yo estoy aterrado de ver cómo en algunos de esos almuerzos que la gente a veces lo invita, uno se da cuenta que los hijos no agradecen. Se levantan de la mesa y listo, ya comí. Y otro que arregle la loza. Y eso se lo deja muchas veces a las mujeres, que eso también me tiene absolutamente revuelto, porque ahí veo yo tantas semillas. Hay que enseñar responsabilidad a todos. Entonces fíjate, ¿cuántas veces dijiste la palabra gracias y la alabanza? ¿Tú a quién felicitas? A ver, ¿tú a quién felicitas? ¿A nadie felicitas? ¿Te gusta que la gente te anime? ¿Te gusta que la gente te apoye? Estoy seguro que sí. ¿Y tú a quién apoyas? ¿A quién apoyas? ¿Tú a quién felicitas? ¿Tú a quién elogias? Estas dos claves, la clave del arrepentimiento y la clave de la gratitud, sirven para identificar si tú estás como las mujeres vulgares de Femen, en cabreo permanente, en rabia permanente, o si ya te liberaste de eso. Porque andas siempre con esa amargura. ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué. Porque no has aprendido las dos palabras claves: perdóname y muchas gracias. Si tú no has aprendido esas palabras, estás en el poder de Femen. Estás en el poder de mis derechos y mis derechos. Y si aquí no tengo mis derechos, pues entonces yo voy y me consigo mis derechos donde tenga que conseguirme mis derechos, porque yo tengo mis derechos. Y al final el último derecho que les queda es, pues me queda el derecho de que yo acabo con esta puerca y madre vida, y se matan. Sí, es que esa es la realidad. Esa es la realidad, ese es el aumento de los suicidios. Esas personas están pensando en mis derechos y mis derechos. Entonces solo hay dos maneras de vivir. O tú entras por este camino donde empiezas a reconocer que realmente todo te ha sido dado y te ha sido dado de una manera preciosa. O tú entras por el camino de yo voy a exigirle al mundo entero. Y al principio tus papás hacen lo que pueden hasta que se revientan uno después de otro. Pero después la sociedad dice, a mí no me importa lo que usted esté sufriendo. A mí no me importa lo que usted haga. Y ahí es donde vienen las depresiones profundas, ahí es donde vienen las adicciones esclavizantes y ahí es donde vienen los suicidios. Entonces, pedagogía, primero, arrepentimiento, aprender a excusarse, a pedir perdón. Segundo, es necesario aprender a dar las gracias y a felicitar. Oiga, ¿usted no felicita a nadie? ¿A nadie? O sea, ¿usted no ve nada nuevo, nada bueno en ninguna parte? ¿Usted no se da cuenta que usted es un injusto? ¿Usted no se da cuenta que eso es injusto? ¿O usted cree que porque hay problemas entonces no hay cosas buenas? ¿Por qué tiene tantos ojos para los problemas y dónde están las cosas buenas? ¿Por qué no las agradece? Mire, esto vale para la convivencia familiar sobre todo. Es impresionante el grado de maltrato que tienen muchas esposas y muchas mamás por esta razón. Porque hay una especie de generosidad natural en la mujer, pero no hay ninguna generosidad natural que aguante eso. El esposo que solo exige y exige y exige. Y usted tiene que ser al mismo tiempo reina de belleza y cocinera perfecta y ama de llaves y la empleada y la sirvienta y la que maneja el presupuesto y sonríe y no me haga esa cara. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Hay unas exigencias terribles, terriblemente injustas en contra de las mujeres y en contra de los papás y en contra de las mamás. Hay que tener cuidado con esto. Tercera recomendación: es necesario tener cercanía con el dolor y la necesidad ajena. ¿Por qué? Porque es que el lenguaje de los derechos es siempre el lenguaje de yo quiero, luego yo puedo, luego yo tengo. Empieza a acercarte a otro que está sufriendo. Empieza a acercarte y a servir, haz algo útil por otra persona. Y en ese momento tú empiezas a darte cuenta que de verdad lo que tú has tenido desde siempre son tesoros sobre tesoros. Cuarta recomendación. La cuarta recomendación la tomo de una señora judía
Esta señora, a mí me marcó eso. Esta es una señora, pertenece a una comunidad judía en Londres. Ustedes saben, Inglaterra es uno de los países más liberales en muchos sentidos. Y entonces la entrevistaban, pues el canal oficial, allá todo es la BBC. Entonces la entrevistaba el canal oficial y decía: ¿usted cómo forma los valores en sus hijos? Porque nos damos cuenta que sus hijos y sus hijas tienen unas prioridades distintas de los demás niños. ¿Usted qué hace? ¿Cómo les lava el cerebro? O algo así parecido, le preguntaba. Entonces dice esta mujer: es que nosotros somos, nosotros judíos, piensa ella, nosotros judíos somos un pueblo elegido, y lo primero que yo les enseño a mis hijos es: ustedes son distintos y ustedes no tienen que parecerse a nadie. Entonces el niño judío de 3 años ya sabe que no tiene que parecerse a nadie. Claro, eso tiene un peligro, porque entonces tú puedes cultivar ahí simplemente una élite egoísta, y algunas familias judías funcionan de esa manera. Pero lo que la Biblia quiere no es eso. Lo que la Biblia quiere es que tú te sientas elegido, pero como Cristo, elegido para servir, elegido para ayudar, pero que sí que te sientas elegido. Entonces este es un cuarto desafío. Tienes que enseñar a tus hijos que no tienen que parecerse a nadie. Porque la gran tentación de niños y niñas y de muchachos y muchachas es: ¿y por qué el otro sí? ¿Y por qué el otro sí? ¿Y el otro sí? Y a veces es muy difícil empezar a enseñarles esto a los 9 años. Yo creo que ya es un poco tarde. Hay que empezar más o menos desde la 3ª o 4ª semana de gestación. Quinta recomendación. Perteneces a una comunidad y a una historia. Esto está casi totalmente perdido en el pueblo católico. Totalmente perdido. Una de las aspiraciones nuestras, sin querer ser secta, porque no queremos ser secta, pero una de las aspiraciones en esto que se llama familia espiritual, es que usted tenga la experiencia de ser comunidad. La experiencia de ser comunidad es impresionante, porque en el momento en el que usted mira su problema como: yo soy el primero que sufre, he aquí que yo sufro y el universo no siente nada, eso le hace mucho daño. Pero cuando usted empieza a ver que los berrinches suyos de hoy fueron los berrinches que tuvo el otro hace 2 años, y son los berrinches que empiezan a aparecer en su hermanita que tiene 2 años menos que usted, entonces usted dice: este es un tema más general de lo que yo creía. Entonces nosotros somos una familia berrinchosa. Y en el momento en el que usted descubre que usted no es único en sus problemas, en ese momento usted toma una nueva perspectiva. Eso solo se lo da una comunidad. Si usted no tiene una comunidad, usted se dedica simplemente a atacar a sus papás o a sus maestros o a su sacerdote. Se necesita tener comunidad. 6ª recomendación, son 7. 6ª recomendación: jamás olvide usted la estrechísima unión entre cada derecho y cada deber. Nunca le hable a una persona de un deber sin recordarle que tiene un derecho. Nunca le hable a una persona de un derecho sin recordarle que tiene un deber. Y todo el que le pretenda hablar a usted únicamente de derechos, entonces usted dice: ya ese curso me lo dieron. Eso se llama izquierda, papito. Usted lo que quiere es hacer la ola, ya, claro, usted quiere hacer la ola y montarse en la ola y subir al poder y después burlarse de todos nosotros. Esa ya nos la conocemos, ¿no? Pero acuérdese, ni solo derechos ni solo deberes. Y la última recomendación es: recuerde que es necesario experimentar las consecuencias de los propios actos. Ustedes conocen la historia de ese colegio. Esto lo he oído yo de 2 o 3 colegios. Esos colegios donde llega la mamá que pidió permiso para faltar al trabajo, para llevarle la cartelera. Ya la gente no hace carteleras. Está bien, estoy de acuerdo. Soy del siglo pasado. Soy del siglo pasado. En mi época uno tenía que salir a comprar una cartulina a las 10 de la noche. El papá lo regañaba hasta llegar al almacén, volviendo del almacén. Pero el papá se calmaba a las 11:30 de la noche y le ayudaba a uno a hacer la cartelera. Al otro día uno salía trasnochado y ¿qué creen? Dejaba la cartelera. Entonces la mamá pide permiso, falta el trabajo, deja con la lengua afuera. ¿A qué hora era la clase? ¿Cómo llamaba uno a la mamá? Uno utilizaba monedas de a peso en teléfonos públicos. No había celulares. ¿Hubo una época en que no había celulares? Sí, la humanidad conoció un tiempo en el que no había celulares. Entonces usted metía una moneda de a peso en un teléfono público. Mamá, sí, ya sé. Aquí está la puerca cartelera. ¿A qué horas tiene la clase? A las 9:30, mamá. No vuelvo a hacerlo, mamá. Lo mismo dijo la otra.
Usted cuelga. A las 9:20 llega la mamá con la cartelera. Como la mamá sabe que le sudan las manos, utilizó una hoja blanca para que no se hallara la cartulina. Ay, las mamás son un invento increíble de Dios, ¿no? Entonces cuando la mamá llega con la cartulina ya al colegio, señora, sí, a la orden, dice el guardián, a la orden. Es que vengo a traerle esta tarea. El coordinador académico dice que los papás no pueden traerle tareas a los hijos. No, déjeme, yo hablo con él. No, pero ¿cómo me van a decir esto? No, pero si yo vengo al delegado, yo pedí permiso. Pero... Si quiere hablar con él, pero no la van a dejar entrar. Y el coordinador académico habla con la señora y le echa un discurso de media hora diciéndole: usted le está haciendo un daño a su hijo. Deje que el hijo experimente las consecuencias. Y esa es la última recomendación. Pero el centro de todo está: dichosos los que se encuentren con el amor de Dios, dichosos, porque esos descubrirán que los derechos y los deberes en el fondo son caminos de libertad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.